Hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Las características de los falsos profetas. La razón por la que estamos estudiando este tema hoy es porque Jesús ya sabía que sus hijos, a quienes quería dar el perdón de sus pecados derramando su sangre, serían engañados por los falsos profetas y confundirían a estos con los profetas de Dios. Esto llevaría a sus hijos a extraviarse del camino al cielo. Por eso, Jesús nos enseñó sobre las características de los falsos profetas, para que no seamos engañados por ellos, sin importar lo gentiles, confiables y justos que parezcan, ya que se visten de ovejas. Ahora, confirmemos las características de los falsos profetas a través de la palabra de Dios. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 15. Está escrito: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué son? Lobos rapaces. ¿Pueden distinguir a un falso profeta que es un lobo vestido de oveja? No, no pueden. Ellos se ven como gente común. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estos profetas son lobos rapaces espirituales vestidos de ovejas y devoran nuestras almas. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a estos falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Dios explica que podemos comprender lo que están haciendo actualmente al ver su resultado. Ya que esta enseñanza de Jesús es una parte muy importante del Evangelio, se encuentra en la Biblia. Pasemos a Mateo capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 3, está escrito: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El fin del siglo significa la última época. Los discípulos le preguntaron a Jesús sobre la señal de la última época. Continuemos con el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Por tanto, debemos estar atentos para que nadie nos engañe. Jesús dijo: Mirad que aquellos que intenten arrastrar su alma al infierno no os engañen, impidiendo que entren en el cielo. Entonces veamos quiénes pertenecen a este tipo de personas según el versículo 11. Está escrito: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Debido a que muchos falsos profetas aparecen y destruyen almas, aunque es una época en que la verdad de Dios debe ser prosperada. Está escrito: Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo importante es que prestemos atención al hecho de que hoy en día han aparecido muchos falsos profetas y están engañando a muchas personas. Esto era lo que preocupaba a Jesús. Entonces, si conocemos sus características, no seremos tentados ni engañados por ellos, ¿verdad? Las personas son engañadas porque no conocen sus características. Recientemente han aparecido criminales que realizan ataques de phishing por voz. Contactan personas haciéndose pasar por la Corte Suprema o por la oficina del fiscal. Si no transfiere dinero, le sucederá tal cosa. Las personas entran en pánico pensando que es real. Algunos dan el número de su cuenta bancaria a los estafadores o les transfieren decenas de miles de dólares en las cuentas que estos proveen. Después, cuando vuelven en sí, se dan cuenta de que fueron timados. Esto ocurre frecuentemente en la sociedad actual en que vivimos.
Los verdaderos profetas son profetas enviados por Dios. Por otro lado, los falsos profetas no son enviados por Dios, pero se disfrazan de tal manera como si fueran enviados por Él. No obstante, Dios nos ha dado a conocer las características de los falsos profetas para reconocerlos. Examinemos algunas de sus características a través de la Biblia. Veamos juntos la enseñanza de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 13. Está escrito: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús dijo: Mas hay de vosotros. Hace 2000 años, Jesús señaló a los fariseos y maestros de la ley diciendo: ellos son los falsos profetas. De igual manera, el Padre y la Madre Celestiales, el Espíritu y la Esposa han venido a esta tierra en la época del Espíritu Santo y nos han permitido saber quiénes son los falsos profetas mediante la Biblia, ¿no es así? Hemos recibido la verdad. Por tanto, no debemos estar en conflicto o distraídos. La meta de los falsos profetas es destruir las almas. Solo se enfocan en eso. Su apariencia externa es justa y santa, como si guiaran a las personas a Dios. Sin embargo, necesitamos entender correctamente por qué Jesús habló así. Por fuera parecen corderos gentiles, sin embargo, vistos espiritualmente, son mensajeros de Satanás enviados desde el infierno para destruir las almas. Las características de los falsos profetas que han aparecido hoy son las mismas que las de los falsos profetas de hace 2000 años. Actúan exactamente de la misma forma. Es por eso que podemos reconocerlos fácilmente. Abramos Mateo capítulo 15, versículo 7. Está escrito: hipócritas. Son hipócritas porque parecen actuar como si creyeran en Dios, ¿no es así? Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo honran a Dios? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ellos se les enseña y adiestra con mandamientos de hombres. Honran a Dios en vano porque sus pensamientos y juicios están basados en los mandamientos de hombres. Esta es una de las características que Jesús señaló. Continuemos con el versículo 13. Está escrito: Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La Biblia dice: todos aquellos que sigan los mandamientos de hombres, que Dios no ha plantado ni enseñado, serán desarraigados y arrojados al horno de fuego eterno al final. También dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Una de las características de los falsos profetas es que enseñan mandamientos de hombres, lo cual significa que nunca enseñan los mandamientos de Dios. Dado que sus enseñanzas están basadas en los mandamientos de hombres, debemos discernir entre tales personas. Entonces, necesitamos examinar con más detalle los mandamientos de hombres. Veamos la enseñanza de Dios en Isaías capítulo 29, versículo 11. Está escrito: Y os será toda visión, es decir, las palabras de la Biblia, como palabras de libro sellado. Las palabras de la Biblia son como las palabras de un libro cerrado. Necesitamos abrir el libro para saber lo que está escrito allí. Si permanece cerrado, ¿podremos conocer su contenido? Veamos para qué tipo de personas la Biblia está cerrada. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto,
Él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento. ¿De quién es este mandamiento? De hombres que les ha sido enseñado. Continuemos con el versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La sabiduría de los que son enseñados con mandamientos de hombres se desvanece, y la visión de la palabra de Dios les será como palabras de libro sellado. Ellos escuchan, pero no tienen idea de lo que dice. Pueden verlo, pero no comprenden su significado. Tienen una mente, pero no tienen entendimiento. Sucede lo mismo con los que son enseñados por los falsos profetas. ¿No dijo Dios, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden? Por esa razón, cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, Él mismo testificó que los fariseos y los maestros de la ley eran falsos profetas. En esta época también, el Padre y la Madre Celestiales vinieron a esta tierra y nos dieron a conocer mediante todos estos testimonios de la Biblia qué tipo de características poseen los falsos profetas de hoy. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de hombres que ellos observan en esta época? Si creemos en Dios, debemos seguir los mandamientos de Dios. Sin embargo, las iglesias de hoy están siguiendo las tradiciones y mandamientos establecidos por los hombres, no por Dios. Debemos comprender esta situación correctamente. Si hacemos así, podremos distinguir entre las iglesias que guardan mandamientos de hombres y la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 22. Las características de los falsos profetas están escritas en detalle entre muchas profecías del profeta Ezequiel. Veamos la enseñanza de Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Está escrito: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Cómo son ellos? Como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Continuemos con el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. El profeta Ezequiel señaló las obras de los falsos profetas y dijo que eran como león rugiente. El diablo es comparado con un león rugiente en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Según la Biblia, los falsos profetas son comparados con leones rugientes. Continuemos con el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley, es decir, violaron la ley de Dios. ¿Y qué más hicieron? Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿Y de qué apartaron sus ojos? De mis días de reposo apartaron sus ojos. Aquí encontramos un factor determinante para identificar a los falsos profetas. Esta es una profecía muy importante escrita por el profeta Ezequiel. Ya que han apartado sus ojos del día de reposo, no lo enseñan a los demás, y ya que no enseñan el día de reposo, tampoco pueden guardarlo. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo, ¿cómo ha sido tratado Dios en medio de ellos? He sido profanado en medio de ellos. La característica más notable de los falsos profetas de hoy en día es que guardan mandamientos de hombres. Aquellos que no guardan el día de reposo y apartan sus ojos de él son falsos profetas. ¿No es Dios quien testifica este hecho? Continuemos con el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Según lo que leímos antes en Mateo capítulo 7,
Los falsos profetas se acercan a ustedes vestidos de ovejas, pero ¿qué son por dentro? Lobos rapaces. Por tanto, estos príncipes son falsos profetas. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre. ¿Qué les hacen a las almas? Podemos ver que las guían a la destrucción, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto. Recubrir significa disfrazar. La cal es una composición líquida para blanquear superficies, con la cual se puede incluso hacer que puntos negros se vean blancos y limpios. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Aquí hay un factor determinante, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová, es decir, Dios, no había hablado. Alguna vez Dios dijo, el domingo es mi día de culto, acuérdate de este día para santificarlo. Aunque Dios nunca dijo esto, los hombres señalaron el domingo como el santo día del Señor. Desde el 321 después de Cristo hasta hoy, todas las iglesias han estado adorando al Dios Sol, guardando el culto dominical. Esto no debería suceder en las iglesias. ¿No es la iglesia un lugar para adorar al Dios verdadero? No es un lugar para adorar al Dios Sol. Sin embargo, Dios ya nos había advertido por medio del profeta Ezequiel que estos falsos profetas aparecerían y nos dijo que estuviéramos alertas. Leamos el versículo 28 nuevamente. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel señaló las características de los falsos profetas con precisión. Devoran las almas de los hombres como leones rugientes y como lobos. Una de sus características es que no ven, no oyen ni guardan el día de reposo, que Dios señaló como un día santo. Hay muchas razones por las que Dios señaló el día de reposo. Una de estas es para darnos este día como una señal entre Dios y su pueblo, y para hacernos saber que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aunque Dios nos dio el día de reposo por esta razón, ni siquiera les importa. Ellos dicen, ¿para qué sirve el día de reposo? Es una simple ley. No es una simple ley, sino es la ley de Dios, ¿cierto? Las iglesias de hoy no están guardando la santa ley del pacto de Dios, la cual Dios ha establecido para guiar a toda la humanidad a la salvación. Por tanto, aunque Dios debería ser glorificado, ¿cómo es tratado por aquellos que no guardan el día de reposo? La Biblia despierta con claridad a todos con el hecho de que aquellos que profanan a Dios son en realidad falsos profetas. Los mandamientos de hombres son los siguientes: el culto dominical, que se guarda en lugar del día de reposo; la Navidad, que se guarda en lugar de la Pascua del Nuevo Pacto, que Dios estableció para darnos la vida eterna; y la veneración de la cruz, que es idolatría. Todos estos mandamientos y doctrinas han sido establecidos por los hombres que no adoran a Dios con reverencia. Cuando vemos las iglesias de hoy, podemos entender fácilmente que sus ceremonias de culto están basadas en mandamientos y doctrinas de hombres. Dios dijo que muchos falsos profetas aparecerían y engañarían a muchas personas. Para guardarnos de ser engañados por ellos, Dios nos ha enseñado sus mandamientos y nos ha enfatizado una y otra vez lo importantes que son. Los falsos profetas están inmersos en los mandamientos de hombres. No obstante, veamos los testimonios de Dios sobre dónde están los verdaderos profetas de Dios y su pueblo.
Veamos su enseñanza en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón. Según el versículo 9, el dragón representa a la serpiente antigua, el diablo, ¿cierto? Por tanto, el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan. ¿Qué guarda el resto de la descendencia de la mujer? Los mandamientos de Dios. Solo estas personas de la aldea global son los hijos de Dios, que honran sus decretos, estatutos y leyes y los obedecen. Ellos también participan en la obra del Espíritu y la esposa, que dan el agua de la vida, es decir, la vida eterna a toda la humanidad. Por tal motivo, Satanás aborrece al pueblo de Dios. Él quiere que la gente siga los mandamientos de hombres y actúen como lobos rapaces. No obstante, el pueblo de Dios actúa así. Ellos continúan persiguiendo la verdad de Dios. Esto enfurece a Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer. ¿Qué hace el dragón? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Significa que se oponen entre sí. Ya que estos se oponen al diablo, están del lado de Dios. ¿Quiénes son ellos? La mujer y el resto de la descendencia de ella. ¿Qué características tienen? Ellos guardan los mandamientos de Dios. Por otro lado, ¿qué guardan el dragón y el pueblo de Satanás? Los mandamientos de hombres. Por eso, Dios dijo que una de las características de los falsos profetas es guardar mandamientos de hombres e ignorar el día de reposo de Dios. Ya que el día de reposo es el mandamiento de Dios, lo ignoran. Tampoco quieren tener ninguna relación con la Pascua porque es el mandamiento de Dios. Ellos apartan sus ojos de los mandamientos de Dios como la regla del velo, que ustedes siguen ahora, el bautismo y todas las fiestas del nuevo pacto. Esto se debe a que están siendo enseñados con mandamientos de hombres. Esta es su característica. La veneración de la cruz, el culto dominical y la Navidad son para adorar a un Dios específico. ¿Qué Dios es este? Estos rituales fueron establecidos por las personas que adoran al Dios Sol. Estos rituales entraron en la iglesia secretamente y se encubrieron como parte de la fe en Dios. No obstante, desde el punto de vista bíblico, son desafuero. Dios no se complace con esto. Estas son las características de los falsos profetas. Ellos guardan los mandamientos de hombres como el culto dominical. Veamos otra característica de los falsos profetas leyendo Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Está escrito: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. No darás oído. ¿A qué no daremos oído? A las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Dios Jehová los sacó de la tierra de Egipto, la tierra de esclavitud en la Pascua. Sin embargo, los falsos profetas aconsejan rebelión contra Dios Jehová. ¿Las iglesias de hoy guardan la Pascua, que es el mandamiento de Dios? No, ninguna. Por sorpresa, ninguna de ellas lo hace. Hermanos, ciertamente esto no es algo extraño. No podemos evitar las profecías de la Biblia, ni siquiera el más mínimo trazo de un lápiz. Dios nos hizo saber en Apocalipsis capítulo 12 que, ya que muchos falsos profetas aparecerían y tratarían de devorar nuestras almas, debemos guardar los mandamientos de Dios y convertirnos en los hijos de la Madre Celestial, quien nos guía por el camino de la victoria en la gran batalla contra Satanás. Dios también escribió hace 3500 años en Deuteronomio capítulo 13
que no debemos escuchar a los falsos profetas y que debemos alejarnos de ellos. Veamos ese versículo una vez más. En el versículo 5 está escrito: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató. ¿Qué trató de hacer? De apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Los falsos profetas tratan de engañar a la gente para que no hagan lo que Dios les ha mandado hacer. Sin importar las dificultades que nos puedan suceder, debemos dirigirnos al reino de los cielos, siguiendo el camino de Cristo, quien cargó la cruz en nuestro lugar. Aunque algunos den un discurso convincente utilizando algunas palabras de Dios. Pero si lo que dicen no corresponde a la verdad del nuevo pacto, ni a los decretos ni mandamientos de Dios, son falsos profetas. Por eso, Dios dijo que podemos reconocerlos por sus frutos. Ellos guardan los mandamientos de Dios o los mandamientos de hombres. Guardan el día de reposo o el culto dominical. Guardan la Pascua, que es el mandamiento de Dios, o la Navidad. Rechazan la cruz, que es un ídolo, o la veneran. Debemos comparar todas estas enseñanzas y discernir. Cuando las comparamos una por una, podemos discernir con facilidad entre un verdadero y un falso profeta, ¿no es así? Veamos la enseñanza de Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré. ¿Dónde nos introducirá? En Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Dónde dijo Dios que nos introduciría? En Sión. Dios dijo que nos educaría allí. Él designó a todos sus verdaderos profetas en Sión. Dios testificó en Jeremías capítulo 3 que guiaría a los hijos celestiales a Sión uno por uno, para que sean educados allí. ¿Qué clase de lugar es Sión? Según Isaías capítulo 33, Sión es el lugar donde se guardan los mandamientos y las 7 fiestas de 3 tiempos de Dios. El verdadero pueblo de Dios está en Sión, donde se guardan las fiestas. Mediante estos versículos relacionados, la Biblia nos despierta con el hecho de que el verdadero pueblo de Dios y sus verdaderos profetas habitan en Sión. Cuando el rey Ezequías y el rey Josías no conocían los mandamientos de Dios, adoraban ídolos. Sin embargo, cuando conocieron los mandamientos de Dios, hicieron pedazos todos los ídolos y guardaron la Pascua sagradamente. Podemos encontrar sobre esta historia en 2 de Reyes capítulo 23, ¿verdad? También en 2 de Crónicas capítulo 30. Sin embargo, los falsos profetas de hoy dicen: sé lo que está escrito en la Biblia, pero no lo seguiré. Aunque la Biblia dice que es verdad, ellos no siguen las enseñanzas de Dios. Esto se debe a que su mente está inmersa en los mandamientos de hombres. Por tanto, nunca podrán aceptar los mandamientos de Dios. Respecto de los falsos profetas, Dios dijo mediante el profeta Ezequiel: y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios dijo que no ha sido glorificado sino profanado. Grabemos este asunto en nuestro corazón una vez más, para que no caigamos en tal obra. Todos, convirtámonos en hijos de Sión, que honran los decretos, estatutos y leyes de Dios. Demos eternas gracias y gloria a Dios Elohim por guiarnos a Sión. Me gustaría concluir con el sermón de hoy. Muchas gracias.